Shalom, shalom. Gracias a cada uno de los hermanos que están conectándose y aún aquellos que van a escuchar por retransmisión. Estamos en vivo en el canal de YouTube. Puedes seguirnos en Briolan por YouTube para esos hermanos que están entrando por TikTok y puedan buscar todos los videos que ya estamos compartiendo. Por ejemplo, este es el cuarto video de esta parte de Yeshua o el ángel del pacto tomando la naturaleza humana. Entonces, para eso les invitamos que pasen por el canal de YouTube Briolan para que allí puedan ver toda la secuencia de los estudios que estamos compartiendo, y esperemos que les agrade y puedan aprender todo lo que se ha estado enseñando y ha estado compartiendo con cada uno de ustedes. Bueno, como ya les dije, vamos a hacer la continuación, que este es el cuarto video ya del ángel del pacto. Vamos a pasar a los moré desde la Yeshiva Briolan en Cuba. Gracias a cada uno de ustedes por la paciencia que han tenido y tienen cada vez que hacemos los estudios. Y sabemos que la señal en Cuba a veces se pone un poco incómoda, pero gracias porque ustedes tienen paciencia. Shalom More, ¿cómo están? Porque todo para todos los hermanos que están conectados. Shalom. Baruch Hashem, sobre cada uno desde donde estén. Este estudio ha sido algo bastante polémico. No me imaginaba que pudiera haber tanta fricción. Quizás ya sea por el que no se habla de esto en ningún discurso, o porque se ha pasado por alto ciertas líneas de la Torah en la vida de Yeshua. Y esto ha sido como el fundamento, más bien, de la creencia y de una que es nuestro Señor. Pero bueno, quisiera espaciarme un momentico en una parte que quisiera hacer una conclusión un comentario ya definitivo sobre este asunto. Yo sé que en la medida en que ustedes vayan releyendo y estudiando más de estos temas que se han dado, lo que nos cuesta simplemente es que el Señor nos ayude a ver muchas otras cosas más de las que aquí no se ha podido hablar. El Señor es el encargado y al estudiante de una capacidad de la cual se puede algún día compartir estas grandes verdades entre hermanos y comunidades, ya sin velo que separe la incredulidad de la fidelidad y de la verdad. Hay un aspecto bastante bueno en esta parte. Hay veces que tomo la palabra hebrea porque es una seguridad total y fehaciente, de la cual no se puede dudar, por lo menos no tengo duda, nunca lo tuve. En este aspecto sí me enfrentaba a una novedad de la palabra que jamás en mi vida yo había oído hablar de esto. Pero son se inclinan cada vez más por la experiencia a que era una gran verdad que se necesitaba sacar de los escombros de la tradición. Verdades que eran fundamentos eternos, en las cuales Isaías habla, restauradores de calzada, restauradores de puertas y de calzadas para habitar. Y ahí estos fundamentos estaban siempre guardados allí. El hecho que no lo hubiéramos visto no quiere decir que no estaban allí. Estaban siempre y estarán para siempre, porque fue el plan que planeó el Padre y el Hijo, Elohim, que es el Padre y el Hijo,
para darle la felicidad a todo ser creado y aclarar la insistencia de la negatividad en cuanto que los mandamientos que se enseñaron en los Hashamay no eran mandamientos que eran para esclavizar a nadie, simplemente para libertarte Amén. del libre pensamiento de golpear con una uva la palabra. No es una ley para gobernar. Siempre ha sido para darle al ser creado, que es los principios que se pueden ver y tocarlos así, a tienta y a ciega, fueron hechos para libertar a todo ser creado, todos los mundos y todos los Adanes, por así decirlo, que existen en todos los mundos, para la investigación en cuanto a la estabilidad del conocimiento eterno en cuanto al amor del Padre y del Hijo sobre toda su creación. Por eso que esta parte de esta instrucción trae bastante polémica. Dentro de toda esta investigación cobra un tanto más de nuevas verdades que nunca sospechábamos. Estaban guardadas, estaban escondidas, por así decirlo, selladas, de tal manera que si el Señor el Juan del hombre, nos quedamos vagando sin necesidad. Bien, en Lucas capítulo 3, como habla en el hebreo, en Lucas, Esto. ay Señor. Bien, en el libro de Lucas, en el capítulo 3, aquí en el capítulo 3 del libro de Lucas, hay algo acá que se necesita compartir. Vamos a ver en Lucas. Correcto. El capítulo 3, el texto 23, texto por el cual ustedes van a ver que lo hemos leído cientos de miles de veces, pero cuando el Señor despierta a su pueblo y a su hierro, esto está presto para que se conozca. Aquí, el texto 23, 3:23, leo en español. El mismo Yeshua comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía. Oigan, como se creía, que fue hijo de Eli, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, que si el mismo Yeshua comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía, ¿cuál es la creencia que había en los días de Joseph, Miriam y el niño, los hermanos de Yeshua? ¿Cuál era la creencia como tal? ¿Se creía o no se creía? ¿Habían dudas en cuanto a su nacimiento? Aquí el texto del Megilot de Lucas dice cómo se creía, pero cuando uno va al original no dice cómo se creía o según se creía. Aquí en la versión ¿cómo se creía? Y aquí en la versión más revisada dice según se creía. Según, en la palabra hebrea existe la palabra según. Estas palabritas hispanas, inglesas, que vienen de la torre de Babel, desde allá vienen estos idiomas con imperfecciones específicas por las cuales pueden confundir el pacto dado heroicamente a los hijos de Israel
el monte de Sinaí y desde la creación. Es decir, que según se creía, si hubiese la palabra se creía, hubiera estado en el hebreo la palabra en más, según se confiaba, según por la fe. Pero esta palabra según no existe, creía, tampoco existe en la lengua original. Vamos a comparar el Brit Olam hebreamente con el Brit Hadashah. Les voy a poner nada más dos textos hebreos. Uno está en Shemot y otro en Devarim. Y después vamos a compararlo según la palabra. Yo les he dicho a ustedes que el diccionario, para aprender a leer la lengua hebrea, leerla e interpretarla, los diccionarios son el libro del Bereshit hasta Devarim. Ahí todas las palabras están guardadas, están consignadas como fundamento de la trayectoria que más tarde se malinterpretaría entre los hijos de Israel, tomando según semánticas idiomáticas y ajustándolas a la cultura griega que pasa a Roma, de Roma al latín y del latín a los latinos, empezando por España o por Esparta, como se llamaba. Entonces, todo este manoseo de lingüísticos lo que hace más bien es confundir, pero el Señor nunca va a dejar a su pueblo en ignorancia. Está escrito, ningún impío entenderá. Amén. Los entendidos. ¿Entendidos en qué? En escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Vuelvo a leer el texto de nuevo para que no se les olvide nunca a ustedes. Dice en la versión de Casidoro y revisada por Cipriano, Yeshua mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, dice, como de hijo según se creía de José. Entonces, ¿por qué se creía? Existe esta palabra. Pero bueno, si analizamos en español, parece que había una creencia fundamental en la cual cualquier profeta que viniera en nombre del Señor, la revisión de la familia y la historicidad de la familia de tal profeta era muy conocida entre los hebreos, porque si hay alguna cosa que el Señor salvaguardó, era que el profeta, la familia, tuviera tanto un testimonio negativo o un testimonio positivo. De ahí que todo profeta que venía en nombre del Señor, hablar de las palabras del Señor según toda la historicidad, advertían de quién eran los padres de este joven o de este niño o de este anciano. Ustedes pueden ver a Samuel, la historia de Ana y Penina. Ustedes pueden ver a David, la historia de Isaí. Siempre se usaba de qué parte parentalmente venía y cuál era el testimonio de los padres. Es decir, que si se toma en español, según se creía, entonces porque habían distintas opiniones de juicio en cuanto al misterio de su nacimiento. Dice, que lo puede analizar en español, podrá llegar a estas conclusiones, pero no es así porque la palabra está preservada en la lingüística original que fue dada a Adán, y el Señor siempre mantuvo, y entre los años, la misma lingüística que comúnmente, humanamente se le dice el hebreo. No, es la lengua del pacto, en la cual no hubo otra como ella. El hecho que le pongamos que es un idioma, es una lengua hebrea, nos habla del pacto. No es que la lengua sea hebrea por el pueblo hebreo, es que es una lengua del pacto también. Que viene de la creación. Que viene desde la primera conversación, cuando Adán se levanta y ve a su creador
le era muy fácil argumentar lo que el Señor había puesto. Una de las particularidades que el Señor, el ángel del pacto, pone en el hombre es una comunicación clara, sin tener el abecedario, sin ir a una pizarra y aprender las vocales. No, lo dio porque le plugó el Señor que hablara de esta manera, porque es este el lenguaje de los santos ángeles y de todos los mundos. Hay una sola lengua, pero para opinión y para debates y para sembrar cizaña, las lenguas que parten después en la torre de Babel son lenguas de confusión, la cual cuando usted lea el español, nunca juzgue en español como si fuera lo que el Señor dijo en el Sinaí. No, el Señor no habla de esta manera, ni habló en español, jamás. Amén. Bien. Entonces, vamos a ver, hay dos textos que yo quiero que ustedes vean. Aquí, en el hebreo dice así, dice, Beyesho Hayat, Kaben Shiloshin Shanach, dice, Bejakilot Ed, dice, Adbeto, dice, Bayas Buhu, Leven Joseph, Ben Eli. Esta palabra no existe según se creía. Es la palabra Bayikesh Bebuhu. ¿Qué significa esta palabra? Vamos a ver entonces en la parte original de dónde sale esta palabra. Si esta palabra fue dada a los hijos de Israel, si esta palabra fue dada a los hijos de Israel, semejante a ella, lo más probable es que sembraron cizaña entre la interpretación hispana, tanto en inglés como en francés, han sembrado cizaña para la hora de predeterminar. Lo que se está estudiando es un tema muy polémico, usted no entienda y se case con una lengua en la cual esta lengua no juzga completamente el mandamiento para bien o para mal. Es una traba en la cual la cultura del hebraísmo antiguo se contamina mediante los idiomas que no proceden del Sinaí. Le es más fácil a las tinieblas, después de sembrar algo como la lengua hispana, poder decir que el niño Dios nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Que el niño Dios no existe, el niño Dios. Si Jesús como niño era Dios, no se lo ve hablando de que él era Dios. Dice, en los negocios de mi padre, señaló hacia arriba. Me conviene. Bien, con 12 años nada más. Ahora, vamos un momentico al Bereshit 26:3. El Bereshit 26:3. ¿Qué palabra aparece en el Bereshit 26:3? Bien, vamos un momentico al Bereshit 26:3. Esta palabra está guardada en la Torá y está regada por toda la Torá, pero la ignorancia idiomática nos hace caer en te roba la la interpretación correcta. interpretación. Por eso hay mucha incredulidad. Exacto. Contra la palabra. Que se estudia la lengua hebrea, no digo que no se estudie, sí que se estudie, pero el problema es que la enseñanza de la lengua hebrea lo dan mezclado con la cultura griega, un abecedario, un Alex Bet, como dicen ellos, y que no había vocales pero no se llega a la conclusión de la lengua escrita hebraica. Una cosa es la lengua judía desde el punto de vista mezclada con el paganismo, y la otra es la Torá escritural, de la cual quien habló, aún los hebreos leen estas partes ni la entienden tampoco,
porque son palabras que para ellos dice que están en desuso. Que ya eso no es que se ignora. La parte original del lenguaje que el Señor le dio y le regaló a Adán. Es decir que estamos metidos en un callejón sin salida, que lo más probable que seamos instruidos es tomando de toda palabra que sale de la boca de Elohim. No solo de pan vive el hombre. En inglés no digo que sale de Elohim su Padre. Entonces no es un idioma hebreo, es una lengua eterna. De facto. De facto. Es híbrido. Bien. Dice el Bereshit 26:3. Vamos a buscarlo acá hebraicamente y vamos a ver si existe la palabra esta, según se creía. Hoy en esta parte nunca se le puede olvidar esto. La lengua hebrea es una conclusión total por la cual todas las avenidas de la interpretación idiomática caen de rodillas como cae Babilonia también. Bien, dice el Bereshit, capítulo 26, 24, 26:3. el 26:3, correcto, 25, 26:3, correctamente. Leemos en español, oigan, para que ustedes puedan interpretar el 26:3, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. El juramento. ¿Cómo se lee en el hebreo? Dice el 26, el texto 3. Dice el 46, 26. Yo andando yo por el 40. La cosa y la gata. Este es 27. Ay, 27. 27. 26, el texto No, 3. este es 27, este está ahí. 27. Es 26. 26, correcto. El texto 3 dice acá, miren, para que ustedes vean que es la misma palabra que existe en el Brihadashah. Dice acá, Gurba eres Hasod, Beheyet Imeja, Bet Abraham, Kit Lechad, Ul Zarajá, dice Ul Zarajá, Etkal, Ha Ratzon, Ha El, Ha Shabua, Asher Nishmat le Abraham Abija. Es decir, y confirmaré, dice acá, y en la antigüedad, y el favor aquí, en la antigüedad, bajo la señal de Hashbuat, del juramento. La misma palabra. Esa ya. El Hashbuat. Y cuando uno va al hebreo, chico, entonces la palabra según creía eso no existe. Dice acá en la parte de Lucas capítulo 4 y vuelve de nuevo, el aire me lleva todo esto. Es la misma palabra. Vamos a ver, vamos, exactamente. Dice entonces acá en el hebreo, en el Brihadashah, dice aquí, Beyeshu Hayat, Kabin Shiloshin Sana, Bekakilu Ed At Dato, dice, Beyash Buhu, está hablando en plural. Juramento. Aquí el juramento en plural. Cuando vas al Bereshit 26, ¿no verdad? El texto 3 está hablando personalmente a una persona. Es decir, no hay un nosotros, hay una persona que por eso dice que dice para hacerle el favor en la antigüedad de la señal del juramento que confirmó para Abraham, dice
tu padre, et Hashbuah, Señal. Y aquí dice, Bayash. acá Bayash dice Ujú. Beyash Uhu. Está hablando en Brigadashá, nosotros en plural, dice nuestro juramento. Y aquí es en personal, ¿no? ¿Verdad? Como le dicen en singular, te habla de una persona. Dice que la palabra es, y vuelvo a repetirla, en el 3, et Hashbuah. Juramento. Esta palabra significa juramento. Vamos a ver entonces. Vamos a comprobar con otro texto más. Vamos a Jadevarim 7:8. El juramento se aparta de la lingüística y cambia estas palabras. Estas palabras no cambian ni cambiarán nunca. ¿Por qué? Porque es el juicio por el cual Elohim puede medir el corazón de las criaturas y de su pueblo. Bien, vamos a Jadevarim, capítulo 7, el texto 8. Bien, Jadevarim, el 7, ¿verdad? El 7, correcto. El texto 8. Aquí está. 7. Bien. Dice acá, vamos a leerlo en español. Miren cómo el español te cambia y te recambia. De distintas maneras que usted, si no va con una raíz predeterminada en la lingüística, lo lleva de aquí para allá y de allá para acá como las ondas del mar. Que no hay una estabilidad. Dice en el Jadevarim capítulo 7, ¿no? ¿Verdad? 7:8. 7. Aparece la misma palabra. Correcto. Vamos allá. El 7, el texto 8, ¿no? ¿Verdad? Jadevarim. Dice acá, sino por cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿Qué palabra aparece? Hay contradicción con el primer texto que leímos en Bereshit 26 con Jadevarim. En la lingüística hebrea no hay casualidad, hermano. Es una línea directa, una dirección correcta por la cual la línea por donde viaja este tren con un piloto delante no se desvía nunca. Siempre sigue su trayectoria. Dice acá, en el hebreo, en el Bereshit, en el Jadevarim capítulo 7, el texto 8. Capítulo 7:8. 7:8, correcto. Vamos a ver. Bien, el 7:8 dice acá, el 7:8, Kid Nehajamá, dice, Joket Bajet Ethem, dice, Uminrod et Hashbuah, Asher Misbat le Aboteihem, Jotzin Joket Bajet. Es decir, porque nos amó el Señor y puso amor en señal entre ustedes para guardar la señal del juramento. Hashbuah. Está hablando personalmente en singular. No hizo ese juramento. Fíjense, esta palabra juramento va a ser la misma siempre. Si este Brit Hadashah tuviera alguna revisión, como el Shem Tov y muchas traducciones de Brit Hadashah, se puede juzgar fácilmente por el Brit Olam, o como le llaman el Tanakh. ¿Por qué? Porque allí las palabras raíces y las palabras fundamentales deben de estar cuajadas de la misma manera en el Brit Hadashah. El Shem Tov no lo dice de esta manera, es decir, una versión de alguien que tomó el hebreo a su manera y lo tradujo según la traducción de la tradición. Fíjense ahora cómo dice acá en el Brit Hadashah, vamos a leerlo originalmente como debe leerse de acuerdo al juramento, no según se creía. Esta palabra, según se creía, no existe, hermano.
Dice así. O sea que te quitaron la palabra del juramento y te la sustituyeron por según se creía. Según se ya creía. te pone en duda. Ya te porque pone en si duda. hay un juramento, hay un pacto y eso es eterno. Entonces, si te quita la parte de juramento, de pacto y me pone según se creía, se puede pensar muchas cosas. Lo creía cualquiera y no hay un pacto, no hay un juramento. Exacto. Ahora, ¿cómo se lee hebraicamente que en Briga de allá? Dice Beyesho Hayat, Kabel Shiroshin Shanah. No tampoco aparece la palabra como de 30, la palabra como. Si ahí puede pensar que cuando decir como puede servir como comida, el ejol y el mejor es comer, pero eso no existe. ¿Cómo no existe? Dice, y eso era de edad de 30 años para confirmar la señal de siervos y el juramento para convertirse en hijo de José. En hijo de José. ¿Dónde está la palabra según se creía? Si la palabra dice Beyash Bubujú, está hablando en plural, dice la señal a los siervos y el juramento de nosotros para que venga a ser, dice Leven Joseph. Hijo de José. Hijo de José. O sea que ya estaba juramentado, ya había un pacto que él iba a venir por la naturaleza humana. Entonces, la palabra esta es la misma raíz de la cual con dos textos tomamos de que no hay diferencia ninguna. La palabra juramento va a venir de alguna manera plural o singular, pero la semántica de pronunciación va a ser la misma. Entonces, se puede confiar en una versión revisada en esta parte de la historia para entender el pacto, hermano. Puede comprenderse que de este cambio tan drástico y tan perverso pueda invitar a las personas a imaginarse si según se creía, bueno, imagínate, aún también los demonios creen y tiemblan. Pero esta creencia por la cual es una cizaña, una de las cuantas cizañas puestas en una versión que cuando se junta con el original rompe toda la barrera de la interpretación de idiomas confusos. Dale, sigue. Bien, por eso es que cuando uno advierte que la palabra original es la que juzga según dice Yeshua, no solo sino de toda la palabra. Claro, pero no la palabra en inglés ni en español. No. Es una palabra eterna que se llama, dice, Lashon Habrit, la lengua del pacto. Eso Adán pudo entenderlo fácilmente. Necesitaba un Strong para interpretar, un Moisés Chávez para interpretar. No, si él se le dio esta lengua como si partiera de él, partió de él. Ahora que los hombres y los hijos de él, al caer, han pervertido la lengua y el Señor provocó esta situación para esparcirlos por toda la tierra por no cumplir con el pacto de Noah. Entonces, en el Shavuot o en el Pentecostés, cuando Yeshua asciende, no habían distintos personajes de distintas tierras con lenguas distintas que le oían hablar a los discípulos en la lengua en cual nacieron. Ellos no aprendieron idioma ni lenguas extranjeras y de pronto el Señor volcó la interpretación humana como él sabe hacer y le dio a ellos que conocían por primera vez y nunca se apartaron para hablar otros idiomas, pero Pedro se quedó con el hebreo. Pedro no hablaba ningún idioma extranjero. Quien dirigía o quien se le dio esa encomienda de hablarle al pueblo, los hermanos o los discípulos de Yeshua, los demás, pudieron traducir lo que Pedro hablaba. Pedro siguió con la lengua hebrea. Pedro no habló ni en árabe, ni en ningún idioma macedónico. No. Siguió con el hebreo. Es decir, sobre esta roca, edificaré mi quejilá. Es decir, que tiene que haber un idioma para interpretar toda
ciencia o toda enseñanza. Hermanos, sí, hay una lengua perfecta. Entonces, aquí lo vemos aquí. Dice, según se creía. Y el cómo es como dudando. El cómo, una duda. No existe ni la palabra cómo, ni la palabra según se creía. Existe en el hebreo que Yeshua era años, nunca ningún patriarca ni profeta, cuando el Señor revelaba una edad determinada, nunca había quedado como, nunca. Y chicos, ¿por qué aparece en el Brit Hadashah como? No existe en el Brit Olam o en el Tanakh, como se le dice. Bien, entonces dice que ya era un juramento, a ver. No se sabría que tenía hijos, no ponen cómo, porque era como si tuviera, pero no sabía si la tenía o no. Que no hay una exactitud. No, Tú pones cómo, justifica que muchas denominaciones te ponen que él comenzó al tú pones cómo, eso admite que tú pones cualquier edad que él comenzó su ministerio. Exacto. No sabe, ¿ves? Lo dejas todo en una incertidumbre, ¿me entiendes? A la opinión de lo que quiera, a la opinión de lo que tú puedas de que quiera interpretar. ¿No? Entonces, ahora podemos ver en esta primera encuesta de esta introducción que la palabra según se creía no existe, hermano, no existe. Como en Mateo capítulo 5 dice que y aunque pasare el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá. No existe en el Pero sin embargo, hebraicamente dice ni una yod, ni una yod, ni una tab, ni una ajá, ni una yod. Se quitará. Entonces, cuando uno empieza a leer al Yeshua hebreo, al Yeshua del pacto, amén, claro que puede traer confusión. Esto lo lleva al idioma y al llevarlo por el vehículo imperfecto, la cultura lo envuelve y te esconde el pacto eterno por la cual lo puedes entender, puedes creer en él, pero Yeshua admite la creencia en él, no lo admite. Él no lo admite porque judíos creyeron en él, pero el Señor permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Estamos hablando del capítulo creo que 8 de Yohanan. Entonces, si creyeron en Yeshua, no era la creencia no te hace a ti no acepto que pudiese entonces levantar la que y terminar ya con la historia. No, porque la creencia no absuelve que usted esté en unidad y en intensidad de uno o un ejad con el primogénito de la tierra. Amén. Entonces, por eso cuando viene la historia futura y las parábolas y la historia que él cuenta, en aquel día te dirán, Señor, 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 Señor. No los conozco, pero si delante de ti hemos comido y delante de ti hemos bebido. No, pero eso lo que quiere decir, no, pero el problema es que ustedes creyeron, pero estaban todavía presos. Por eso él lo dice, no todo el que me diga el Señor entrará en mí, solo el que hace la voluntad de mi Padre que está. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que tú aceptes que el Hijo, el ángel, toma la naturaleza humana para poder pagar la deuda y saldar la deuda del hombre. Eso es lo que es la voluntad del Padre. Exactamente. Dentro de la Semana Santa, es decir, Hombre, todo el mundo comiendo la Pascua en la Semana Santa Católica. comiendo la Pascua. En la Semana Santa. Y creyendo en un Yeshua que fue engendrado por el Espíritu Santo. Y no tienen los mismos calendarios. Ahora, estos calendarios de los musulmanes, de los judíos, etcétera, etcétera, todas estas comunidades tienen distintos calendarios para interpretar la palabra según ellos. Sin embargo, están jugando en la misma losa, en el calendario católico. Todos están bailando en el mismo laberillito. De Babilonia. Uno porque otro porque no tiene, otro porque viene santo, otro porque sábado, pero están bailando en el mismo laberinto. Porque es real.
el enemigo de las almas te pone muchas religiones, es verdad, mentira, muchas religiones, escrituras para todo el mundo, y donde todo el mundo se tira uno al otro, no, porque yo tengo la verdad, pero donde los une el enemigo de las almas todos, en el calendario todos están unidos adorándolo a él. Bien, vamos ahora a recorrer un poquitito esta parte de la conclusión final. Vamos a Romanos capítulo 8. La opinión del gran rabino Shaul. La opinión de él. ¿Qué opinión tenía de Era un fariseo convertido, aceptó a Yeshua HaMashiach como el ángel del pacto tomando la naturaleza. ¿Cómo Rabí Shaul juzga esta? Dime. Interrumpa, pero aquí me mandan a decirle que está escuchándolo un amigo enemigo. No sé si usted lo conoce. Bueno, si es amigo y enemigo, bienvenido. Es Napoleón. Napoleón. Baruch Hashem. No es enemigo. Ese es el mensaje que él manda a dar. Yo lo doy tal y me lo dan. Ya, no, dile que no es mi enemigo, yo no tengo como enemigo, no, que va. Si él quiere apellidarme de esa manera, pero de mi corazón no puede salir que sea enemigo de nosotros, no. Él siempre va a ser amigo, siempre y cuando se ajusta a la palabra del Eterno para ser amigo y convertirse en hermano. Pero no. Muchas bendiciones para él y su familia, y que el Señor le siga bendiciendo oyendo estos estudios para que vea que el Mesías prometido, la interpretación judaica de estos tiempos, no lo va a llevar a la salvación. Y es mi amigo. Bien, en el capítulo 8 dice Rabí Shaul, en el texto correcto, en el texto 1 en adelante, hay un subtítulo aquí, viviendo en el Ruach. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Mashiach, Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu o al Ruach. Porque la Torá del Ruach de vida en Mashiach Yeshua me ha librado de la Torá del pecado y la muerte. Porque lo que era imposible para la Torá, por cuanto era débil por la carne, Elohim enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Era Dios? No tenía por qué condenar el pecado en la carne, porque Elohim no es carne. El Padre no es carne. Fíjense, vuelvo a leer el texto, porque lo que era imposible para la Torá, por cuanto era débil por la carne, es decir, que todos los antiguos de alguna manera, según sus costumbres y sus fallos frente al Señor por la herencia de la caída, procedieron de una manera que cómo podía ser salvo una persona cometiendo errores constantemente y arrepintiéndose constantemente. No, si esta era precisamente la dirección por la cual debía el hebreo formatizar que en el futuro alguien tendría que venir como él para que aprendiendo de él, porque aprendían de Yeshua por el tabernáculo y las ofrendas y todas estas particularidades que hablaban de la vida de él, podían entonces tener esperanza de entrar a la vida eterna. Porque si los antiguos cometieron errores y Yeshua vino por la misma carne débil y fue tentado, ahora vamos a ver esta palabra, porque muchas personas cuando habla de la tentación y que Yeshua lo llevó el Ruach para ser tentado, ¿qué es lo que es tentación? Humanamente, cuando uno explica lo que es tentación, la persona piensa de que está invitado o lo invitan a cometer un error, o la persona misma de su propia inclinación se puede sentir tentado.
Yeshua fue para que fuera tentado. El Señor llevó a Yeshua para probar la humanidad de la carne que llevaba a él, que el hombre o los antiguos que confiaban en esta ofrenda podían ser salvos aún cometiendo varios errores por los cuales el Señor los perdonaba. Claro, sí, el Señor había provisto un auxilio para la carne, es decir, la voluntad, la carne y la voluntad. Vamos a ver qué significa esto, porque cuando usted se siente tentado, hay una inclinación de cometer un error, pero la voluntad expresa, leyendo la Torá, le pone una barrera para que esta carne no se desarrolle al pleno y a tal modo de violentar el pacto con Elohim. La palabra tentación, muchas veces las personas no entienden que si Yeshua fue tentado, ¿qué le sucedió a Yeshua? ¿Cómo sufrió Yeshua en carne propia? Lo que es una tentación. Si él no es elegido para vencer la tentación, vano fue la construcción del tabernáculo, vano fue el llamado del sacerdocio levítico a ministrar, vano fue la creación del hombre. Es decir, vamos un momentico aquí sin dejar de pasar Romano, vamos al libro de Jacobo, Santiago, no es Santiago, lo prefiero llamar Tiago, pero bueno, vamos a decirlo como el Señor manda. Jacob, el hermano de Yeshua, uno de los hermanos de Yeshua, aquí en el libro de Jacob, al que le llaman Santiago. Vamos a ver, aquí está, dice aquel Sefer, ¿qué es lo que es tentación? Si ella fue tentado y era Dios, la tentación no significa nada para él, porque él podía vencer, porque el Señor estaba y era el mismo Señor. Cuando en el trono hay un Padre y el Hijo estaba en la tierra, es imposible que cuando ascienda se sienten los dos en el mismo trono para ser Dios. Esta palabra hispana e inglesa, Dios no existe. Hebraicamente es Elohim, el juicio del Padre y del Hijo, la coordenada por la cual ellos están unidos, pero no son la misma persona. Uno es el Hijo, como él lo dijo, y otro es el Padre. Bien, ¿cómo fue tentado Yeshua? Dice acá, en el capítulo 1, el texto 12, dice, bendito el varón que soporta la tentación. Bueno, si hay una bendición porque se puede soportar la tentación, ¿quién dio ejemplo de esto? Miren esto. Bendito el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Elohim ha prometido a los que le aman. La promesa que está en Yeshua. Ahora, al resistir la tentación, puede sucumbir bajo ella o puede vencer la inclinación de la humanidad carnal. Sigue diciendo en el texto 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte del Señor, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, ¿por qué Ruan lo lleva al desierto para que fuera tentado por el diablo? Ahí hay pruebas de que no era Dios, era un hombre como usted y como yo. Conocerá de la humanidad que le prestó el Señor a crear al hombre y viajó por todos los genes y por toda la edad de los hombres hasta venir él y envolverse. Es decir, que cuando usted ve el capullo de una cosa, que hay tantas enseñanzas naturales de este misterio, usted puede ver que un gusanito se des... Los ataques. Claro, no te preocupes. Bueno, bien, vamos a seguir. Seguimos. Es decir, que si Yeshua fue tentado, yo creo que no fue de mentirita y de muñequitos de que él fuera tentado siendo Dios. No, es todo lo contrario. El Señor lo lleva al desierto para que la débil humanidad en la cual estaba vestido fuese probada por la inclinación natural de la caída del hombre.
Pero, a pesar de la caída del hombre y de la inclinación que él tenía, la voluntad expresa en permanecer en el mandamiento lo liberaba después de una prueba. Está hablando de un momento que no se usa, muchas veces le llaman plaga, no es una enseñanza. El Yeshua prometido es por 170 días y se envuelve y es como un alrededor en qué pasa, hermano, una mariposa, ¿sí? Porque el Señor para que caminemos como de en la canción no vieron la mariposa existió o existió por su género, pero eso no existió nunca. Por la enseñanza, la mariposa, que es un animal como la creó, nos enseña que para ella volver y estar dentro del maíz y poder conectar, esta mariposa se vuelve a envolver en un capulín y el proceso al derecho, a veces como vemos, es al derecho, este gusanito cuando tiene un periodo dejar de ser mariposa se convierte en una. Este sería un proceso no todo así. Entonces, un animal vuelve para estar en la comunidad de maizar con gusanito, es porque este es el mismo proceso de Yeshua, de año el desarrollo de salir de ahí, el desarrollo de una mariposa, lo que hace gusanito también. Es decir, tan sencilla que acostumbramos a constante en la viabilidad de la, según dicen ellos, y no podemos creer Elohim, no es imposible, de lo posible. ¿Qué clase de poder tenía la Iglesia Católica? Tremendo poder. Fíjate que es la gran ramera que hizo beber del vino del cáliz de su fornicación. Y tiene los fundamentos echados que la persona para que salga de ahí no es fácil. Bien. Entonces, volvamos a la historia. Si en el Tiago o en el libro de Jacob, el Sefer Jacob, hermano de Yeshua, dice el 1, el texto 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim, porque Elohim no puede ser tentado si él es Dios. Porque el Señor lo lleva al Espíritu para que fuera tentado. ¿Lo tentó como a Dios o como a hombre? Esa es la respuesta sobre ustedes. ¿Como hombre o como a Dios? O como a Elohim. Entonces, ¿es mentirita la tentación de Yeshua? Lo vuelvo a repetir. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o inclinación es atraído y seducido. ¿Lo vivió Yeshua en carne propia? ¿Lo vivió en carne propia? ¿Lo vivió como Dios? Porque eran 40 días y 40 noches que no había comido pan ni agua. Y Satanás pensaba que si era justo, era nuevecito, era un hombre perfecto en la parte humana y cayó porque Adán no tenía hambre cuando la mujer le lleva las preseas de su almuerzo o su desayuno. No tenía hambre, y con hambre, con 40 días y 40 noches que ya su semblante estaba bien cambiado
y bien transmutado por la debilidad humana, chico, no aceptó. Entonces, ¿a quién están tentando? ¿A Dios o a un hombre? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de haber concebido, si ha concebido, pues engendrado. Engendrado de que por una mala inclinación, en la cual dando lugar en tu corazón, va a dar a luz la maldad. Esto lo vivió Yeshua. Claro que lo vivió Yeshua. Dice, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. ¿Cómo venció entonces Yeshua? Por la palabra de la verdad. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios no puede ser tentado. Segundo, el libro de Matillahu es historia que la hemos tomado sin buscar el texto. Aquí, en el capítulo 4 de Matillahu, sin dejar el capítulo 8 de Romanos. Entonces Yeshua fue llevado por el Ruach al desierto para ser tentado por el diablo. Yo pregunto, ¿como hombre o como Dios? Entonces, Romanos está en armonía con el libro de Tiago o el de Jacob. Es decir, que en el capítulo 8 del libro de los Romanos, dice el texto 4 en adelante, ya leímos los textos anteriores, para que la justicia de la Torá se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Ruach. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Ruach en las cosas del Ruach. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Ruach es vida y paz. El ocuparse de la carne, que es lo que es, hermano, es que muerte. Yeshua sintió la inclinación. Este hijo de hombre sintió la inclinación de que esta parte que habla Romano, dice por el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Yeshua se ocupó de la carne, o la carne lo ocupó a él para destruirlo por una inclinación natural del hombre. Yeshua sintió esto, hermano. Yeshua dio ejemplo de que lo que él sufrió cuando en sus pensamientos hubo algo que pasó por su mente y dijo, viene el diablo, mas no tiene nada en mí. Es decir, que al venir el diablo, el sentimiento de un pensamiento de la carne pudo viajar por su mente, pero no se dejó engendrar. No se dejó engendrar para que conciba los pecados. Eso fue lo que le pasó a Yeshua. Ahora, vamos a ver un ejemplo de que él sufrió esta parte de ocuparse de la carne, es muerte. Si lo comparamos con el libro de los Hebreos, el Sefer Haibrim, miren, en el capítulo 5, dice así, el texto 7, para compararlo con Romanos capítulo 8, el texto 6. Miren, dice, Hebreos 5, 7 en adelante. Y Mashiach, en los días de su carne. Entonces yo no creo que puede ser Dios. En los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Yeshua le tenía miedo a la muerte, el cuerpo de muerte le inspiraba la muerte misma. Pero ¿cómo puede ser si Yeshua acababa de hablar hace algunos años, antes de escribirse este libro, algunos años, él había hablado de que él resucitaría
al tercer día. ¿Qué miedo puede tener una persona cuando el Padre le asegura que de todas maneras cuando mueras tú vas a resucitar de entre los muertos? Entonces, lo que escribió, quien escribió el capítulo 5, el texto 7 en adelante, se equivocó. Es decir, que ¿a qué muerte le termina Yeshua? A la muerte natural de la carne, al despliegue de asesinatos que cometieron contra él. No, él lo que le tenía miedo era a la desobediencia. Esa es muerte. Amén. Amén. La paga del pecado es muerte. Amén. Usted no muere de pronto. La desobediencia es la que viaja por el canal de la inclinación y da luz entonces un hecho de maldad, tentación. Pero la voluntad agarrada de la palabra, expresamente vinculada en todo su ser por la palabra, la carne puede tener tiempo en que puede orar, está tranquila, está presa. Amén. Pero si de la inclinación, lo más probable es que esa celda se abra y que cumple el objetivo por la cual usted por la voluntad la rindió frente a su propia naturaleza. La enemistad más fuerte que puede haber en el hombre no es que Satanás te ataque ni que te haga. La voluntad y la guerra más grande que tiene el hombre es usted mismo. Amén. Nosotros mismos somos los que bajo es la guerra y es la batalla más cruel, porque cuando Satanás sabe que la inclinación suya es natural del pecado de muerte, puede obrar en los sentimientos de usted y de mí y de cualquiera que se deje arrastrar por estos pensamientos. Por eso yo lo digo, viene Satanás, levantaos, mas no tiene nada de mí. ¿Qué le pasó por la mente a Yeshua? Una desobediencia por la cual no dio lugar ni en el pensamiento. El sentimiento puede viajar de aquí para allá, pero si se le abre la senda, el sentimiento se va a ocupar de la obra cual le abrió la senda para el objetivo de una maldad particular. Dice así, pues, y sigo leyendo, vuelvo a leer el 7 del capítulo 5 del libro de los Hebreos, y Mashiach en los días de carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía doler la muerte. Eso es cuando entró en Getsemaní. Sudó gotas de sangre de su frente. ¿Qué le habrá sucedido naturalmente? Como para que él, al rogar con lágrimas y con fuerza, los menicos de su frente fueron desbaratados por la fuerte inclinación de lo que la carne lo quería empujar a cometer y errándose dio prueba de que si Adán hubiera resistido hasta la muerte, Adán fuese libertado de la tentación, pero regaló su nombre. ¿A cambio de qué? De la muerte. Pero Yeshua no. Dice, fue herido a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo de Elohim, sí, por la palabra y por el pacto, pero era hijo de José. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dios no puede aprender obediencia si él es obediente y él es eterno. A él no se le puede medir cuando fuiste malo, cuando fuiste bueno. Utilizó, nunca lo ha hecho, ni lo hará jamás. El hecho de que lo tentamos a él, que no puede ser tentado, o nos manda un juicio, no quiere decir que él es malo, simplemente que usted atrajo la muerte. Él no mata a nadie, usted se mete en el camino de la muerte porque hay dos caminos. Él ve el camino de la muerte y ve el camino de la vida. Escoge pues la vida. Pues la vida para que viva. Entonces es conocedor del bien y del mal, porque sabe que por el camino bueno, si usted se desvía para la desobediencia, no es que él tenga nada malo ni nada bueno que él pueda hacer. Lo que ve es que si la criatura se desemplena buscando una prueba o la curiosidad de meterse por el camino, no de la vida, lo más probable es que vaya a cosechar. Entonces, el hijo, hermano, no. Dice, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió a obedecer. Y habiendo sido perfeccionado,
perfeccionado. Así que vino humano. Es decir, en el capítulo 17 de allí, le dice el Señor a Abraham. ¿Ustedes se acuerdan del 17:1? Cuando Camina le delante de dice, mí y sé también. camina delante de mí y sé perfecto. Hay perfección, hay también, a la manera del lenguaje humano, la perfección estriba en que desaparece la inclinación. No, la perfección se practica por la misma inclinación. Es decir, que la inclinación, apoderándose en la ignorancia nuestra, en edades jóvenes, en jóvenes, llega un momento en que si no quiere cometer el mal, hay un desarrollo en el rol de él que aprende a gobernar su naturaleza. Un timón al cual le da el Señor, por la cual Yeshua Amén. no dejó de viajar por ahí, viajó y fue un hombre muy tentado, pero sin pecado. Dice aquí, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Los antiguos en qué confiaban, en esa experiencia a la cual el Hijo, el ángel, cuando se vincularía con los hombres, iba a padecer como hombre. Si el Señor lo oyó y el Señor estuvo con él, no fue porque era Dios, era por la obediencia que lo podía hacer Adán. Adán Amén. no se le dio obra buena porque regaló la primogenitura a temprana edad. Sin embargo, Yeshua, empujado desde que nació, empujado por sus hermanos, empujado por los galileos, empujado por los gentiles y empujado por el judaísmo, cometió, no precisamente se perfeccionó o fue autor de eterna salvación, porque ajustó, se acostumbró a que la voluntad fuera el dueño de la inclinación. La voluntad sepultó a la inclinación y al morir, la inclinación murió para siempre. Cuando el Señor lo levanta con un cuerpo muy diferente al de la carne caída. Es decir, tomó posesión de la herencia adquirida por la cual fue hecho el primer hombre. Amén. En la tierra. Sigue diciendo aquí, dice el 10, y fue declarado por Elohim sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es decir, que en el capítulo 8 del libro de los Romanos, el texto 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Claro que te ocupas porque quieres, porque estás tentado y quieres ir a donde no quieres ir. La voluntad expresa, mi hermano, la inclinación y la voluntad están en guerra. En la Torah te explica bien, pero cuando una mujer comete adulterio, un hombre, en su inclinación natural de admiración por la cual esto ya va a concebir, y lo concibe, va a dar a luz. ¿Y qué es la luz? El pecado. Pero podemos vencer o no. Si en áreas más pequeñas lo hemos vencido, no nos damos cuenta, claro, que trae escándalo, que lo trae, que esto me ha pasado ahora en estos días. Yendo a ver a mi hermano que ya se murió, yo tuve que poner la cosa como siempre la había puesto en su lugar. Que me busqué enemistad, sí me la busqué cuando yo fui allá a La Habana. Ahora me la busqué, pero me la busqué consciente de que no consiento el que usted rechace a una niña y a una persona que fue despreciada por su padre y no le da la garantía de ser padre y nunca se la dio, a que me ponga otra hija de él, decir que ella no es su hermana. Es tu hermana y lo será siempre. Esto me pasó ahora y salí. Llegué como un rayo, porque no sabía a lo que me iba a tener, porque no pensaba que iba a tener yo una discusión. Pero sí, buscando heredar de mi hermano, las herramientas, la paloma, todo esto, y me pongo en armonía con la maldad, exigiendo que esta niña nació. Yo soy prácticamente el tío de ella, y me dice que yo soy su papá, porque nunca he tenido de mi hermano, sino desprecio. Y esto yo no lo toleré. Tuve que discutir con la otra hermana, la llamo, y le dije que no. Ella es tu hermana, ella es la hija de mi hermano. Entonces, esta parte de la historia, usted no puede ponerse en armonía con la maldad para no buscar escándalo. No, los escándalos es necesario que vengan.
para ver y echar de ver lo justo de lo malo. No me da la gana. La voluntad tiene que sentarse encima de la inclinación, ahogada, muerta, hasta que no tenga aliento de vida. Pero esto lo pasó Yeshua, él es nuestro ejemplo, hermano. Se buscó problemas, hubo escándalo, claro, hubo escándalo. Y fue aborrecido. Claro, hubo escándalo. ¿Cómo no va a haber escándalo? Ah, pues no, porque la gente, el testimonio, porque me mira, no, porque nosotros somos hijos. No, precisamente el Hijo del Señor debe poner las cosas en el lugar donde el Señor las pone. Levantar la voz. Que te busque problemas, esto no fue la primera vez, porque siempre ha sido en toda la historia de los antiguos, se buscaron problemas. Pues mantener en Lo que alto, está mal hecho, está mal hecho. en alto la justicia por la cual Yeshua también puso todo en el lugar y nos dio un ejemplo. No puede darme un ejemplo Dios, me tiene que dar un ejemplo un hombre como yo, con inclinaciones naturales, con el deseo de meter y la voluntad expresa ponerle presión a la inclinación, y esto puede sufrir usted y 2 días con una tentación, pero al tercer día estoy seguro que el Señor le da la salida para que vaya hacia adelante y vencer a la maldad, al pecado y a la muerte. Esa es la muerte que sufrió Jesús, la desobediencia, que era lo que no quería que conociera el Señor en Adán. No, la fruta prohibida puede que no tenga nada de virtud de que sino la inclinación a la desobediencia le dio poder a este árbol para que este árbol fuese como agradable al paladar de Adán, y ahí conoció que lo que no quería el Señor que conociera, la desobediencia, sino la obediencia expresa, por la cual al esta mujer traerle las preseas de la muerte en las manos, supiera decir nosotros o yo no como de lo que tú traes, porque esto no fue lo que mandó el Señor. Si la historia se hubiese puesto, o Adán puesto la historia en su lugar, no había necesidad del Señor hacerse hombre. Si hubiera hecho hombre o un plan B de tal manera que nada más que había que redimir a la mujer y no a su posteridad. Pero mira la desgracia en la cual cayó el ser humano, y Yeshua sacó la cara, no como Dios, hermano, vuelvo a repetir, sacó la cara como hombre, venció con 4.000 años de herencia de la pecaminosidad que se vio en los antiguos, venció a la muerte, venció al dolor. ¿Por qué? ¿Porque era Dios? No, porque era perfectamente, dice, me preparaste cuerpo, y aquí vengo, como en el libro está escrito, me preparaste cuerpo. ¿Qué cuerpo? Lo que dice Rabbi Shaul, el cuerpo de muerte. Y entrando en el mundo. El cuerpo. Sí. Amén. El cuerpo de muerte es la inclinación natural de nuestras malas costumbres, nuestro ego personal. Eso tiene que morir, pero tremenda batalla, que ahí en la batalla esa no hay nadie mirando. Es una cuestión del corazón y la inclinación del hombre hacia la obediencia en la voluntad del Creador. Por eso es que abrir el texto hebreo y presenciar en el capítulo 8 lo que vamos a seguir presenciando. Vamos a seguir el capítulo 8 del libro de los Romanos. Dice aquí el texto 7, el capítulo 8 del libro de Román, el texto 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar al Señor, claro, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruach, claro, el espíritu. Pero el caerse para atrás en que la hablar en lengua, eso no es, hermano, eso es aspecto del engaño de una naturaleza carnal que se convierte en religioso. Satanás se ha convertido en el líder de la religión, de las religiones, es el pastor de las ovejas perdidas de la tierra. Dice así, el 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruach, si es que el Ruach de Elohim mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Ruach de Mashiach, no es de él. Pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas si el Ruach vive a causa de la justicia.
el Ruach vive a causa de la justicia. Y si el Ruach de aquel que levantó de los muertos a Yeshua muera en vosotros, el que ha levantado de los muertos a Mashiach, Yeshua vivificará también vuestros cuerpos mortales. Caballero, el capítulo 8 de Romanos no te está hablando de un Dios, te está hablando de un hombre. Sigue diciendo acá, el 11, si el Ruach de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Mashiach, Yeshua, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Ruach que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Ruach hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Ruach de Elohim, estos son hijos del Señor, pues no habéis recibido el Ruach de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Ruach de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Ruach mismo testimonia a nuestro Ruach de que somos hijos del Señor. Y si hijos, también herederos de Elohim y coherederos con Mashiach, y juntamente con él, es decir, no con un Dios, con un hombre, dice, juntamente con él seamos glorificados, pues tengo, por cierto, que el tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de la creación por unidad, no por su propia voluntad, sino en esperanza, porque también la creación misma, la virtud de la corrupción, de la esclavitud, de la libertad de los que sabemos, una, y aún está con dolores de espanto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Ruach, nosotros también venimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza por lo que algunos esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Aquí no tengo conectado. Sí. Bien. Dice el 27 del capítulo 8, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención de Jehová, porque conforme a la voluntad de Elohim intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Elohim, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pueden seguir leyendo, hombre, y 50%. Y que era reencarnado. Él no dijo que era reencarnado. Y que es una reencarnación. ¿De quién es la reencarnación? Si lo dijeron, ¿quién nosotros decís que soy yo? Uno Jeremías, reencarnación. Uno Elías, reencarnación. Pero eso no es. No. ¿Ustedes quiénes creen que soy yo? Tú eres el ungido, el Mesías. Te está hablando el ángel. Bien, es decir, hermano, que he traído esta parte última para confirmar en este estudio empezamos con el hebreo, nunca olviden de la palabra esta hebrea, y la cizaña que sembraron allí dice que según se creía que no existe, se debieron escudriñar, pueden buscar en un lugar siempre que es promesa, y que está en armonía con el brillo. Entonces, hay un estudio del ángel de la naturaleza humana, convertirse en mariposa, y la mariposa No hay ninguno.
Claro, ni ha hecho un comentario. Baruch Hashem. Es decir, que parece que nuestro amigo Napoleón está entendiendo algo. Vamos a seguir orando, pidiendo. ¿Eh? Ay, qué bien, qué bien, qué bien. Baruch Hashem. Ya. Me le manda muchos saludos. Saludos a todos los hermanos que están ahí. Si no hay ninguna otra pregunta, no hay ninguna inquietud de los hermanos que estamos acá también, que están aquí, y los de allá también. Nos vemos a las 4. Nos vemos a las 4 de la tarde, según el calendario romano. Por el calendario del Eterno, nos vemos en el Shalom para todos. En el Shabbat. Y Baruch Hashem. Shalom. Chao.